Muy bien, en esta noche sean todos bienvenidos a Calvary Chapel Bahía Quino. Estamos contentos y estamos agradecidos de que estén con nosotros en esta noche, que nos estén acompañando. En esta noche estamos continuando, les decía, con nuestro estudio en el libro del profeta Oseas. Y el libro del profeta Oseas, para darte un poquito de trasfondo, está en tu Biblia, está en el Antiguo Testamento, está en una sección que se conoce como la sección de los profetas menores, que en realidad es un poco gacho nombrarlos como profetas menores, profetas mayores, porque ellos hablaban igual de fuerte que los profetas mayores. La única diferencia entre esos libros es la longitud del libro, la extensión del libro. Los profetas mayores como Jeremías, Isaías, tienen muchos capítulos. Isaías tiene 60 y tantos, Jeremías tiene un montón de capítulos, y los profetas menores es por extensión, como es Ageo, Oseas, Habacuc, es porque el libro era más cortito. Pero en sí el peso del mensaje que traían los profetas o las personas que hablaban de parte de Dios para traer un mensaje al pueblo, era un mensaje igual de duro, y también un mensaje con la misma esperanza. Y es lo que hemos estado viendo en nuestra serie de Oseas, en nuestro estudio de Oseas. Oseas viene a predicar cuando la nación de Israel se había dividido. Había un reino arriba que era conocido como el reino de Israel, y había un reino abajo en el sur que era conocido como el reino de Judá. Y era un tiempo en el que, a pesar de que el pueblo de Dios se había dividido, era un tiempo en el que todo parecía estar bien con la nación de Israel. Parecía que estaban bien económicamente, estaban bien políticamente, era un reino estable, estaban bien en cuanto a paz con sus enemigos, eso era una realidad, pero espiritualmente estaban completamente devastados y alejados de Dios, completamente alejados de Dios. Es un tiempo en el que en esta nación parecía que todo estaba yendo bien, pero el juicio de Dios por sus maldades estaba a la vuelta de la esquina. Hermanos, era un tiempo como el día de hoy. Era un tiempo como el día de hoy, donde relativamente vivimos en paz. Relativamente, digo, la mayoría de las personas vivimos en paz. Económicamente, en realidad, hay países que están muchísimo peor que nosotros. Hay países que están muchísimo mejor que nosotros económicamente, pero hay comida en nuestra mesa, tenemos acceso a la propiedad privada, tenemos cosas, podemos trabajar, podemos sustentarnos, y parece que todo está yendo bien. Pero hermanos, ¿qué tal sería, qué parecería si se nos predicara que la destrucción de nuestro país está a la vuelta de la esquina, está cerca, por parte de un juicio de Dios? Muchas personas no lo creerían. Muchas personas seguirían viviendo su vida. Y lo que vamos a leer hoy en Oseas es algo que donde nosotros estamos ahorita en el tiempo, podemos voltear atrás, abrir un libro de historia y ver cómo las palabras que Dios les dio se cumplieron al pie de la letra. Podemos verlo completamente. Pero en el tiempo de Oseas, la predicación de Oseas era una completa locura. Y este tiempo y esta predicación, y en específico en este capítulo, nos sirve como una sombra de lo que va a ser el final de los tiempos de nosotros también. ¿Por qué? Porque se nos va a predicar que viene el juicio de Dios, que Cristo Jesús va a regresar, que va a juzgar a las naciones, que cada persona asesinada que ha sido inocente, Dios va a traer la venganza sobre las personas, Dios va a juzgar naciones enteras. La persecución de nuestros hermanos, Dios va a juzgar a todos los malvados y va a destruir naciones cuando Él regrese. Y vendrá con su juicio. Y esto es lo que predicamos, y las personas piensan que estamos locos. Exactamente igual que en el tiempo de Oseas. Y es una sombra de este tiempo. El día que Jesús regrese, todas las personas, mejor dicho, las personas de este mundo no se lo van a esperar. Pero nosotros, como hijos de Dios, como familia de Dios, tenemos que estar velando. Tenemos que estar cuidando nuestra vida, cuidando nuestra relación con Dios. ¿Por qué?
Porque ¿cómo nos vamos a presentar ante Dios cuando Él regrese? Y hermanos, no les digo, wow, ya a partir de ahora tienen que ser perfectos. No, vivan una vida consagrada a Dios. Y si ya la estás viviendo, y si Jesús regresa en esta semana, que te encuentre viviendo esa misma vida consagrada a Dios, entregada a Dios. Muy bien, y quiero recordarles nada más lo que ya les decía. El tiempo en el que Oseas predica o da esta predicación era un tiempo de mucha prosperidad para el reino de Israel en el norte. Era un tiempo políticamente tranquilo, económicamente próspero, pero espiritualmente en crisis, alejados de Dios. De hecho, algunos teólogos argumentan que muy probablemente este capítulo de Oseas 9 haya sido un discurso hablado, una predicación por parte de Oseas al pueblo de Israel durante una festividad que se llamaba la fiesta de la cosecha. Imagínense, era un tiempo caracterizado por fiestas, danzas, alegría. El pueblo estaba celebrando que habían tenido cosechas en ese año. Y algunos teólogos creen que a la puerta de la entrada de la ciudad, donde estaba toda la fiesta, ahí afuera, Oseas estaría predicando este mensaje de juicio, de advertencia y de llamado al arrepentimiento a las personas que están ahí. Es parecido, a lo mejor algunos de ustedes en su vida pasada, ¿no? Fueron a una fiesta, a lo mejor en la plaza, donde había una gran borrachera y todos estaban felices, tomando y alegres, ¿no? Alegres, ahogados, borrachos. Y afuera, imagínense, afuera cruzando la calle, está un predicador con la Biblia diciendo, arrepiéntanse, porque viene el juicio de Dios. ¿Y qué pasa con las personas que están en la fiesta? Todos dicen, o incluso nosotros hubiéramos dicho en otro tiempo, ¿no? Está loco. Está loco. ¿Desde cuándo hemos escuchado que viene el juicio de Dios y que Jesús va a regresar? Y ya ves, aquí estamos, aquí seguimos, nos gozamos. Está loco, no le hagan caso. Bueno, esta era la misma imagen que Oseas estaba durante la fiesta de la cosecha, predicándoles este mensaje de advertencia, y las personas lo tachaban de loco. Y es lo que vamos a ver más adelante. Acompáñenme en sus Biblias en Oseas capítulo 9. Vamos a leer del verso 1 al 17. Vamos a ir leyendo verso por verso. Es parte de nuestro estudio, verso por verso. Y vamos a irlo desglosando. Oseas capítulo 9, verso 1 al 17. Dice así. Y para los que no traen su Biblia, van a estar aquí en las pantallas. Dice, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste el salario de la prostituta en todas las eras de trigo. Y este es un llamado, otra vez vuelve este tema de la fornicación y del adulterio. Básicamente es la infidelidad. Es como cuando son esposos y el esposo o la esposa tiene un amante y falla en su compromiso matrimonial y se va. La típica historia, ¿no?, que vemos, se fue con la secretaria o se fue con el instructor del gimnasio, ¿no? Eso es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo un pueblo que abandonó a su esposo Dios, al dueño de su pacto, lo abandonó y se fue tras otros dioses que no son dioses. Y abandonaron a Dios. Y Dios les dice que amaron el salario de prostituta en todos los campos de trigo. Las eras de trigo son los campos donde se siembra, donde se cosecha y donde se practicaba el trigo. ¿Y por qué Dios, a través de Oseas, por qué el Espíritu Santo estaba hablándoles de esta manera? Porque Israel o la nación habían adoptado la costumbre de hacer altares y poner ídolos, imágenes, estatuas de otros dioses, en este caso la diosa Astarte y el dios Baal, que era el dios de la lluvia, y la diosa de la fertilidad, y los ponían en los campos de trigo para que los bendijeran con lluvia y que hubiera una cosecha fértil y abundante. Básicamente les estaban dedicando sus campos a dioses ajenos. Y hermanos, hermanas y personas que nos acompañan, esto no es diferente a la idolatría que vemos hoy en México. En muchos lugares para el sur, incluso también en lugares aquí en el norte de México, vamos a ver campos de trigo y vamos a ver una capilla
con San Judas, o con la Virgen de Fátima, o con la Virgen de Guadalupe, o con algún otro santo, alguna otra estatua, algún otro ídolo, con el afán de que este ídolo, esta estatua, bendiga la cosecha. Y es exactamente lo que ellos estaban viviendo aquí. Es idolatría. De hecho, uno de los profetas dice: ¿acaso no tenemos entendimiento? Que un pedazo de madera, tú cortas un pedazo de madera, y pone este ejemplo, ¿no? Tú cortas un pedazo de madera y la mitad la agarras para la leña, para el fuego, y de la otra mitad te haces una imagen, pongamos de una virgen o un San Juditas, y una mitad la quemas y la otra mitad le oras y le pides. Y el profeta dice: es la misma madera, es la misma. Ya sea que tenga la forma de San Judas, de la Virgen o del Dios que tú quieras. En aquel tiempo Molec, en aquel tiempo era Baal. No tiene poder. Es exactamente igual que si agarraras un pedazo de madera que ibas a quemar y le pidieras algo. No son nada, dice. Los ídolos no son nada. Detrás de ellos hay un engaño por parte de Satanás para mantenernos atados. Pero Dios nos dice: vengan, vuelvan al verdadero Dios. Al verdadero Dios, al que creó el cielo y la tierra. Y es algo bien curioso. A ellos les estaba yendo muy bien y ellos estaban adorando a los ídolos porque creían que les iba a traer una cosecha abundante. Debido a su idolatría, el verdadero Dios de Israel maldeciría las cosechas. ¿Por qué? Porque Dios dice: tú le estás pidiendo a esta imagen que bendiga tus cosechas. Te voy a enseñar que yo soy el que tiene poder sobre las cosechas. Y por más que le hicieran sacrificios y ofrendas y de todo a la imagen y a la estatua, Dios dice: no les va a dar. No les va a dar fruto. Sabrán que yo soy Dios. El propósito era dos cosas: Dios destruyendo a los falsos dioses y Dios atrayendo la mirada de ellos hacia Él. Una vez más. Debido a la idolatría del pueblo, Dios maldeciría la cosecha para que ellos supieran que es Dios y no los dioses el que provee estas cosas, el que trae estas cosas. Verso 2 dice: la era y el lagar no los mantendrán. O sea, el campo, el lagar era el lugar donde se procesaba el vino. Y les fallará el mosto. Mosto era la bebida de licor que hacían, ¿no? En aquel tiempo, ya sea cerveza de cebada o licor de vino, etcétera, que en realidad era muy común de tomar en aquel tiempo. No solamente Dios les estaba diciendo que iba a maldecir las cosechas, Dios les estaba diciendo que iba a maldecir las uvas, la cosecha de granos y todo el fruto que produciría en su tierra, porque al final de cuentas era su tierra, era la tierra de Dios. Iba a maldecirlos de tal manera que no habría comida, no habría bebida, no habría vinos y no habría licores. Y esto ellos probablemente veían a Oseas como un loco. Aquí estamos con los graneros llenos, con el lagar lleno de vino. ¿Cómo dices que Dios nos va a castigar? ¿Porque hemos ido tras otros dioses? Eso no va a suceder. Veían que Oseas era como un loco. Estaban en un tiempo de comida, de cosecha, de vino. Seguramente ellos pensaban: no nos va a pasar nada malo. Dios es un Dios de amor. Seguramente ellos pensaban también: no nos va a venir ningún mal. Porque si el Dios de Oseas nos quiere atacar, nosotros tenemos el favor de los otros dioses. Tenemos que recordar que Oseas le está predicando a un pueblo que tenía riqueza, tenía comida y vivía en paz con sus enemigos. Pero en realidad era un pueblo malvado, más malvado de lo que ellos pensaban. Eran un pueblo más malvado de lo que ellos pensaban. Y esta es una sombra de cómo vive nuestro mundo hoy en este día. El mundo come, bebe, se alegran, se casan, se divorcian, viven la buena vida, se burlan de los predicadores e ignoran que el juicio de Dios está cada vez más cerca de lo que pensamos. E ignoran que cuando se les predica arrepiéntanse es por misericordia. Y que Dios, si Dios no nos ha destruido hasta el día de hoy, es porque nos ha tenido paciencia. No porque nos lo merezcamos, ni porque Él no vaya a actuar. Nos ha tenido paciencia.
Y esa es la realidad. Merecemos ser destruidos. Esa es la realidad. Lo sabemos en nuestro interior porque nos hemos rebelado contra Dios. Pero Él nos tiene paciencia, esperando a que le pidamos perdón y nos entreguemos a Él y seamos perdonados, porque Él quiere perdonarnos, pero nos está teniendo paciencia que vengamos con un corazón arrepentido. Y esto no es diferente a lo que Jesús dijo en Mateo 28. Jesús, cuando dijeron, ¿cómo va a ser el final del mundo, el final de los tiempos? Jesús dijo, va a ser como en los días de Noé, donde todos comían, todos bebían, se casaban, se daban en casamiento, andaban en matrimonio, todos vivían su vida hasta el día que Noé entró en el arca y el diluvio se los llevó a todos. Es exactamente el mundo en el que vivimos hoy. Todos viven su vida ignorando que el juicio de Dios está a la puerta, que el juicio de Dios está a la vuelta. Y el pueblo al que Oseas le predica pensaban que estaban viviendo muy bien y que eran buenos, pero en realidad eran un pueblo malvado. Miren lo que había en ese pueblo. Había sacrificios de niños, donde llevaban a sus hijos, a sus bebés, a un dios que se llama Molec, y que era una estatua de bronce con un horno abajo, y el horno calentaba la estatua hasta que la estatua estaba al rojo vivo, y era el cuerpo de una persona, de un hombre con las manos así, y la cabeza de un toro. Y ese era el Dios, y lo calentaban hasta que estaba al rojo vivo, y traían a sus bebés y los ponían en las manos ardientes de esta estatua hasta que se hacían chicharrón, como una ofrenda. Y cuando los ponían ahí, traían músicos a que tocaran más fuerte para que no escucharan que los bebés lloraban y gritaban hasta que se quemaban completamente vivos. Y para ellos era una forma de adoración para que hubiera fertilidad en la tierra. Era algo aborrecible, sacrificio de niños. Los sacrificaban. Y no crean que había una sola estatua, había estatuas de este Dios en todas partes en Israel, para que donde tú estuvieras, cerca del pueblo donde estuvieras, pudieras llevar a tu hijo a ser sacrificado. Hacían ofrendas al Dios de la cosecha y al Dios de la lluvia. Hacían ofrendas a Astarot, hacían ofrendas a Baal, a otros dioses, ¿no? Les hacían sacrificios. Había homicidios y odio dentro del pueblo. Había adoración de la diosa de la fertilidad, de la diosa Astarot. Tenían la práctica homosexual como una práctica de adoración. Lo hacían en el templo de Dios. Había fornicación y había adulterio. Había niños y niñas que eran esclavas sexuales. Y había un gobierno corrupto e injusto que se había alejado de Dios y que ya no hacía justicia al inocente, sino que estaban completamente corrompidos. Y por esas cosas Dios los juzgaría prontamente. Y es fácil cuando vemos esta lista pensar, a la torre, qué mal estaban. Pero ¿no son acaso las mismas cosas que vemos hoy en México? ¿No son acaso las mismas cosas que vemos alrededor del mundo occidental en este tiempo? Sacrificios de niños. Hoy tenemos el aborto. Aborto legal y seguro. Sacrificando, ya no lo sacrificas en el altar de un Dios, ahora lo sacrificas en el altar de tu comodidad, de tu propia vida. Matando un bebé inocente. Ofrendas a la cosecha, a los dioses de la cosecha y de la lluvia. Hoy, ¿qué tenemos? La idolatría y el amor al dinero. Personas que destruyen su vida, su familia, porque aman el dinero y por este deseo de tener por encima de todas las cosas. Homicidios y odio, hermanos. México es el lugar con más homicidios en el mundo, por encima de Afganistán, por encima de Irak. Cada día mueren muchas personas. Gracias al narcotráfico, gracias a las narcomatanzas, cada día. No estamos mejor que Israel en el tiempo de Oseas, para nada. Y quizá hoy más que nunca necesitamos que Dios intervenga y nos destruya. Pero ¿sabes por qué no lo hace? Por misericordia. Está esperando que te arrepientas, que yo me arrepienta, que tú te arrepientas. Está esperando que los narcos se arrepientan y dejen todo esto.
Adoración a la diosa de la fertilidad y el sexo, hermanos, adoración al sexo. Hoy la tenemos en todas partes. Pornografía, adulterio, fornicación, igual que en el tiempo de Oseas. Niños y niñas esclavas sexuales. México es uno de los países donde aún con tanta falta de registro es uno de los países con mayor índice de abuso sexual de niños y niñas. Tanto así que en esta noche somos alrededor de 30. Estadísticamente en un cuarto donde hay 30 personas, al menos 5 sufrieron algún tipo de abuso sexual durante su infancia. Eso es una realidad, es una triste realidad. No estamos mejor que en el tiempo de Oseas. Gobierno corrupto e injusto. ¿Qué diremos? Hermanos, ¿qué diremos? La historia de México ha sido, inclusive hasta el día de hoy, la historia de México ha sido una historia de gobiernos corruptos e injustos. Y es una realidad. Dios juzgaría prontamente a Israel por todas estas cosas. Quizá Dios nos va a juzgar prontamente a nosotros también. Es tiempo de que nos entreguemos a Jesús. Seguimos. Versos 3 y 4 dice: no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá a Efraín, a Egipto y a Siria, donde comerán comida inmunda. No harán libaciones, esto es, ofrendas a Jehová, ni sus sacrificios serán gratos. Como pan de enlutado les serán a ellos, o sea, como un pan sin sabor. Dice: todos los que coman de ese pan serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos, y ese pan no entrará en la casa de Jehová. Lo que Dios les está diciendo es que Dios los echaría de la tierra prometida, los sacaría de la tierra que les dio, los mandaría de regreso a Egipto y los llevaría a Asiria, donde serían esclavos. Y en estas tierras Dios los castigaría, donde ellos no tendrían suficiente ni siquiera para ofrecer a Jehová. Tendrían pan o comida solamente para sobrevivir. Imagínense, de tener todo como fruto de su idolatría, de tener todo en la tierra prometida, pasarían a no tener nada por causa de su maldad. Por causa de su maldad. Y el juicio de Dios iba a ser terrible sobre ellos. Verso 5 dice: ¿qué harán en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? O sea, en los días más sagrados para nuestra religión, ¿qué van a hacer? Nada, porque no va a haber quien haga nada. Verso 6: porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará. La ortiga, esta es una planta, conquistará lo deseable de su plata. O sea, en sus minas se iba a llenar de plantas porque nadie las iba a trabajar. Y espino crecerá en sus casas. O sea, sus casas estarían abandonadas, que crecerían matorrales adentro de la casa, porque no habría nadie ahí, quedarían desolados. Verso 7, Oseas les dice: vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución. Esto es la justa paga que ellos se merecen. Y noten que Dios en el Espíritu Santo, Oseas está hablando en pasado, cuando para ellos todavía era futuro. Les está diciendo: vinieron los tiempos de juicio, vinieron los tiempos de la paga, e Israel va a conocer esto. Va a conocer que Dios, solamente Dios es el Señor. Y ellos: ¿de qué estás hablando? No ha venido nada de eso. Y probablemente no vaya a venir. La economía está bien, estamos ganando muy bien, todo está bien, estamos en paz. No va a venirnos nada de lo que estás hablando. Y ellos le contestarían de esta manera: necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Esto fue lo que el pueblo de Israel dijo acerca de Oseas. Cuando las cosas prosperaban, todos estaban felices, Oseas anunció la llegada del juicio y los llamaba al arrepentimiento. Y ellos pensaban que Oseas era un insensato, que Oseas era un necio, que Oseas era un loco. Ellos pensaban: ¿quién en su sano juicio profetizaría juicio cuando estamos en una cosecha abundante y con la bendición de Dios y de los dioses? De seguro le decían: Oseas, deja de ser tan juzgador. Deja de ser tan odioso, tan homofóbico, tan religioso, diciéndonos que estamos mal. ¿No ves que Dios nos está bendiciendo? Pero ignoraban que el juicio de Dios estaba a la vuelta de la esquina. Seguimos. Verso 8. Atalaya es Efraín para con mi Dios. Atalaya era el guardia que estaba en la torre de la muralla
y que era el encargado de vigilar que no vinieran los enemigos. Dice, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. Esto es Efraín, esta es la nación de Israel. Como en los días de Gabaá. Ahora se acordará Dios de su iniquidad y castigará su pecado. Y los compara con la nación, dice, en los días de Gabaá. Y este relato de maldad del pueblo de Dios se encuentra en Jueces 19. No vamos a ir ahí, pero es un relato que nos muestra, nos enseña. De hecho, te animo, te invito a que en tu estudio personal, si te acuerdas de este estudio del día de hoy, si terminas de escuchar esta predicación, lee lo que sucedió en Jueces capítulo 19. Pero es un relato donde vemos que el pueblo de Israel era peor que Sodoma y Gomorra. Las dos ciudades que Dios destruyó por su maldad y en específico por el pecado de homosexualidad y de violación y de abuso que existía en esas ciudades, Dios las hizo cenizas, haciéndoles llover fuego del cielo. El pueblo de Israel era igual o peor, donde en ese relato un pueblo entero se junta porque quieren violar a un sacerdote y a su concubina. Y desgraciadamente terminan abusando de la mujer y la matan. Y esto sucedió no en Sodoma, no en Gomorra, sucedió en el pueblo de Dios, el que se suponía que debía ser el pueblo de Dios. Y Dios les dice, la maldad que hicieron ustedes en Gabaá, por medio del profeta Oseas, les dice, Dios no se ha olvidado de ella. Y Dios les va a traer el pago, el justo pago. Verso 10 dice, como uvas en el desierto hallé Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a sus padres. Pero ellos acudieron a Baal Peor. Este es el nombre de la deidad, Baal Peor. Dice, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Según el comentarista David Guzik, dice que en esta sección Dios estaba recordando cariñosamente los días cuando Israel era fiel y era fructífero para con Dios. Eran como uvas en el desierto y como la fruta temprana de la higuera, que son bendiciones inesperadas. Son bendiciones inesperadas. Hubo un tiempo cuando Israel tuvo algo muy especial con Dios, como si alguien encontrara estas deliciosas uvas en medio del desierto. Pero el pecado y la idolatría de Israel en los días de Oseas fue como el pecado en Baal Peor en el libro de Números en capítulo 25. Y esta deidad estaba asociada a la idolatría, a la adoración de imágenes y a la inmoralidad sexual, a prácticas sexuales que Dios detestaba, que Dios no permitía, que Dios consideraba pecado. Y la realidad es que nos convertimos como el Dios que amamos y el Dios que servimos, ya sea al Dios el Señor o a cosas que son abominables, a ídolos. Si adoramos y amamos el dinero, nos volvemos personas ávaras. ¿Qué quiere decir avaro? Que es ambicioso, que quiere más, y que también nos convertimos en personas tacañas, que solamente quieren amontonar, pero no quieren dar, no son generosas, y nos volvemos deshonestos con tal de ganar más, si amamos el dinero. Si amamos la inmoralidad sexual, nos volvemos fornicarios o adúlteros, o sea, infieles en nuestro pacto matrimonial, o amantes de la pornografía. Y esto es algo que Dios nos confronta y nos manda a abandonar. Pero si amamos más a Dios, nos volveremos más como su Hijo Jesús. Porque ese es el propósito de Dios para nosotros, que tu carácter sea moldeado conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Que reflejemos más su gloria a las personas que vienen y confiemos en Él para nuestra salvación. Verso 11 y 12 dice, la gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte, dice el Señor. Dios sabía que al apartarse de su pueblo, el pueblo se apartaría de él muchísimo más rápidamente, mucho más rápidamente. Y rápidamente traerían tanto su propia destrucción como la destrucción por manos de sus enemigos.
cuando al alejarse de Dios, ellos se estaban alejando de su propia protección. Se estaban alejando de su fuente de vida. Se estaban alejando de su fuente de bendición. Era lo que estaban haciendo. Es por eso que cuando nosotros estamos en el cristianismo, tenemos nuestra vida rendida a Cristo Jesús, batallamos con el pecado, estamos luchando por no pecar, por vivir una vida que le agrade, pero en el momento que abandonamos a Jesús, nos vamos como resbaladilla hacia aquello que Dios odia, hacia el pecado. Es por eso que tantas personas que abandonan a Jesús y se van de la iglesia, se van hasta el otro extremo, de practicar los vicios, de practicar la fornicación, de practicar todas aquellas cosas de las cuales Dios los estaba guardando y los estaba protegiendo. Y hay una ilustración, no sé si sea apropiada, pero es una ilustración que parece concordar. Es como cuando traes a tu perro a pasear y lo traes con la correa y se va jalando así, pero tú lo estás deteniendo, ¿no? Porque no quieres que se vaya. Pero tú sabes que en el momento que le sueltes la correa, ¡chum!, ya lo perdiste. Así somos nosotros. Cuando estamos con Dios, Dios nos protege y nos guarda e incluso nos tiene agarrados así para que no nos destruyamos. Pero en el momento que Dios quita sus brazos de nosotros, como dice aquí la Escritura, que Dios se alejaría de su pueblo, de Israel, en ese momento nosotros corremos hacia el pecado, corremos hacia nuestra propia destrucción. Y era lo que estábamos viendo aquí en Oseas. Al alejarse de Dios, ellos se estaban alejando de su protección. E Israel sufriría esterilidad, sus hijos no llegarían a viejos, porque vivirían el juicio de Dios hacia su nación. Y ahora aquí dice que Dios traería para ellos esterilidad y aborto. No es que Dios esté, ¿cómo se dice?, apoyando el aborto, claramente no lo hace, pero Dios es Dios, Dios es soberano sobre todos nosotros. Pero al mismo tiempo, recuerden, les dije que Dios estaba interesado en destruir los dioses falsos que ellos tenían. ¿Cuál era uno de los dioses falsos que ellos tenían? El dios de la fertilidad, la diosa de la fertilidad y del sexo, que era la diosa Astarot. Y Dios les iba a decir, para que vean que yo soy soberano, aún sobre el fruto de sus vientres. Y dice en el verso 13, Efraín, según veo, es semejante a Tiro. Tiro era una ciudad de Asiria que estaba malísima, o sea, malísima en cuestión de maldad. Dice, situado en un lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Y esto se cumplió cuando el reino de Asiria invadió la región de Efraín y los mató a todos. Esto se cumpliría después. Ahora, Oseas comienza una oración y la comienza en ira, en enojo y pidiendo justicia de parte de Oseas por su pueblo. Miren lo que dice verso 14. Dice, dales, oh Jehová, lo que les hayas de dar. Es una oración pidiendo la justicia de Dios, pero es una oración también de resignación. Dios, tráele a este pueblo lo que le tengas que traer, con tal de que ellos puedan ver que tú eres Dios, reconocer su maldad. Trae a su vida las consecuencias que tengas que traer sobre ellos. Y miren la oración de Oseas, dice, dales matriz que aborte y pechos enjutos. Esto está hablando de esterilidad. Y la idea es que Oseas comenzó su oración como con ira contra su pueblo, pero luego se detuvo y observó su corazón y no supo qué decir y dijo, tráeles lo que tengas que traer. Pero al final él pidió por matriz que aborte y pechos enjutos. En realidad Oseas está pidiendo misericordia. Oseas está pidiendo, Dios, no les permitas tener hijos para que estos niños no sufran tu juicio y lo que vas a traer a ellos. Ten misericordia. Y esto hace eco con las palabras del Señor Jesús cuando profetizó la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos. Jesús dijo, ay de aquellas mujeres que estén amamantando y que estén embarazadas en ese tiempo.
Por la historia, yo le venía platicando a Glenda, si ustedes leen los escritos del historiador Flavio Josefo, durante el tiempo en el que los romanos cercaron la ciudad de Jerusalén y la asediaron, quiere decir que la cerraron por completo, estuvieron alrededor de 6 meses sin dejar pasar nada de comida ni provisión. Y en aquel tiempo no había refrigeradores, no había supermercados. Básicamente desde el primer mes ya los tenían con hambruna. Y Flavio Josefo registra que esos días fueron tan horribles cuando los romanos tomaron Jerusalén, que aún las mujeres que amamantaban mataron a sus hijos, a sus bebés, para poder comérselos, para tener algo que comer. Y se cumplió la palabra de Jesús cuando dijo: ay de aquellas mujeres que estén amamantando y que estén embarazadas en esos días. Y por eso Jesús les da esta advertencia: cuando vean a la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, huyan de Jerusalén, váyanse. Y la gente, los cristianos entendieron. ¿Cuál era la abominación desoladora? Era el emperador Calígula ordenando hacer una estatua en el templo de Dios, una estatua de él, para que lo adoraran a él como a Dios. Y eso se cumplió en el año 70 después de Cristo. La abominación desoladora fue puesta en el lugar donde no debe estar, en el templo de Dios. Los cristianos se acordaron de las palabras de Jesús y huyeron de ahí. Y las personas que no creyeron en Jesús se quedaron a sufrir el juicio de Dios, la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos. Y aquí Oseas pide misericordia, dice: que no haya hijos, Jehová, dales pocos hijos o no les des hijos, que tengan que enfrentar los horrores de tu juicio venidero. Verso 15: toda la maldad de ellos fue en Gilgal, allí pues les tomé aversión, por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa, no los amaré más, todos sus príncipes son desleales. Durante este periodo en Oseas, la ciudad de Gilgal fue el centro de la idolatría, adoración a falsos dioses y el centro de prácticas sexuales de todo tipo. Y el pueblo había deshonrado a Dios y era justo que su castigo fuera el exilio fuera de la tierra prometida. Y piensen en esto, imagínense, pongámonos en esta ilustración. Tú tienes una casa hermosa que construiste con mucho esfuerzo, con mucho dinero, con mucha dedicación y con mucho amor. Es una casa que tiene albercas, que tiene un segundo piso, que tiene garajes, que tiene balcones y todas las comodidades posibles. Esta casa es la tierra prometida. Y esta casa tú se la prestas a tus hijos para que vivan en ella, para que la cuiden, la disfruten, se gocen y que tú puedas visitarlos en esa casa y saber que ellos están bien. Pero tus hijos, sin embargo, se tiran a las drogas, destruyen la casa, le roban el cableado, le roban las puertas, lo convierten en una casa de drogas, en un tiradero de drogas, donde viven todo tipo de malvivientes, una casa donde abunda la prostitución, los abusos y la maldad. Esto es la rebelión del pueblo de Israel hacia Dios. Ahora, lo más amoroso que tú puedes hacer es enojarte con razón justa y desalojar a tus hijos de esa casa, sacar a todos los malandros que se metieron en ella y anexar a tus hijos en un centro de rehabilitación para ver que se rehabiliten. Esto era el juicio de Dios que iba a venir sobre Israel en el exilio. Esto era exactamente lo que iba a pasar. Dios los iba a sacar de la tierra prometida que Él les dio, para que ellos pudieran rehabilitar su vida, arrepentirse y volver en sus corazones a Dios. Y aparte iban a ser castigados por toda la maldad que hicieron. Verso 16 dice: Efraín fue herido, su nariz está seca, no dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Y una de las razones principales, les decía, por la cual Israel fue tras otros dioses como Baal y Astarot, fue porque pensaban que esos dioses traían fertilidad, traían fruto, pero Dios les iba a mostrar que Él es soberano y que Él no los iba a dejar tener hijos. Había esterilidad, habría abortos naturales como una consecuencia de su maldad. Y Dios le recuerda a Israel que Él es en realidad el Señor sobre el vientre y Él transformaría sus frutos en esterilidad. Verso 17, y con esto terminamos, dice:
Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron. Andarán errantes hasta las naciones. Y esto es exactamente lo que Dios les había advertido que sucedería si ellos abandonaban el pacto de Dios y se iban hacia la maldad y hacia otros dioses. Y eso es exactamente lo que sucedió. Dios los desecharía porque no cumplieron el pacto. Y la realidad es que nadie cumplió el pacto que tenían. Por eso Dios vio la necesidad de traer un nuevo y mejor pacto. No un pacto que dependiera de nosotros y de nuestras obras, porque nosotros no lo podríamos cumplir, sino un pacto mejor que dependiera de Dios mismo. Y eso es exactamente lo que Dios nos ha entregado a través de su Hijo Jesús. A través del sacrificio en la cruz, Dios hizo un pacto mejor. Dios hizo un pacto mejor donde se nos ofrece un excelente cambio, un excelente intercambio. Juan Calvino decía, el intercambio más solemne. Dios nos cambia nuestra maldad por su bondad, nuestro pecado por su perdón, nuestro castigo por su justicia, nuestra muerte por su vida, nuestra culpa por su inocencia. Y en la cruz Jesús llevó el pecado de todos nosotros y se ofreció como sacrificio sustituto. Y su sacrificio fue aceptado por Dios. Jesús resucitó comprobando que así como Él vive y su sacrificio fue aceptado por Dios, ahora Él puede darnos vida a nosotros. Y nos invita en esta noche solamente a arrepentirnos y creer, confiar en lo que Él ha hecho por nosotros y vivir una vida en respuesta al perdón que Él nos ha entregado y Él nos ha ofrecido. Pero nos lo ofrece y nosotros debemos de aceptarlo o de rechazarlo. Él nos invita en esta noche a arrepentirnos de nuestra maldad y a recibir su perdón, a vivir una vida nueva, a nacer de nuevo y a recibir la vida eterna en Jesús, el gran intercambio. Y está disponible, está al alcance de nuestras manos hoy. Te invito a que tomes la decisión correcta de entregar tu vida a Cristo mientras aún estás en el tiempo de la misericordia, mientras aún estás a tiempo, mientras aún estás con vida. Rinde tu vida a Jesús. Toma el perdón de tus pecados que se ofrece hoy. Vamos a terminar en oración. Vamos a orar y le voy a pedir a mi hermano David si nos puede bendecir con una última canción. Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar en oración, en adoración. Y te invito a que en esta noche, si tu deseo es recibir el perdón de tus pecados y el regalo de la vida eterna, solo tienes que arrepentirte. Y arrepentimiento es diferente a remordimiento. Remordimiento es cuando te sientes mal por lo que hiciste, pero no haces nada al respecto, solo te sientes mal y te sientes triste. Arrepentimiento es cuando te sientes mal, te sientes triste de lo que hiciste y decides cambiar. Y decides dejar la maldad y rendir tu vida a Cristo Jesús. Cierra tus ojos conmigo en esta noche, vamos a terminar en oración. Padre, en esta noche te doy gracias, Señor, por cada persona que estuvo escuchando este mensaje. Te pido, Señor, que los bendigas. Te pido, Padre, que sea tu perdón, sea tu misericordia lo que abracemos en el día de hoy. Y te pido, Señor, que podamos rendir nuestras vidas a ti, Señor. En esta noche, Padre, permítenos reconocer que somos pecadores. Permítenos reconocer que te necesitamos desesperadamente, que nosotros no somos suficientes, que necesitamos tu perdón, tu misericordia y tu vida eterna. Permítenos arrepentirnos de nuestra maldad, Señor, y aceptar el llamado que estás teniendo sobre nuestras vidas. Llamado para salvación, para misericordia, mientras aún hay tiempo, porque ciertamente tu juicio sobre este mundo está a la vuelta de la esquina.
Señor, te pido por tu iglesia. Confío en tu soberana voluntad y en tus palabras que dicen que conoce el Señor a los que son suyos. Y que estamos seguros en tus manos, Señor. Bendice a tu iglesia aquí en Valle de Quino y no nos permitas apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Y permítenos vivir una vida que te honre. Gracias, Padre, y dejo este lugar, Espíritu Santo. Sigue hablando en nuestros corazones y ministrándonos. Gracias por tu palabra en esta noche en Oseas capítulo 9. Y sigue llamando nuestras vidas hacia el conocimiento de ti y el perdón y la vida eterna. Gracias, Padre, dejo a tu iglesia en tus manos y bendícenos en el nombre de Jesús.